Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a bajar un poquito el volumen acá para que no se escuche doble. Bueno, mi nombre es Diego Azuaga. Yo esta noche estoy representando a DITEC para hacerle la presentación a la doctora Rocío Fernández. Hoy Joao no nos puede acompañar. Estamos en una noche más de webinar de Self-Talk. Y bueno, les damos la bienvenida. Y como siempre, si lo quieren hacer dinámico, surge consultas, preguntas y demás, lo pueden hacer a través del chat. Nosotros vamos a ir contestando y lo haremos de la manera más dinámica posible. ¿Sí? Ahí se conectó también la doctora Silvia, le vamos a dar un saludo ya que saludó. Bueno, la asesora científica que va a estar a cargo de este CEF Talk es la doctora Rocío Fernández, es especialista en odontopediatría, especialista en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares. Además es soporte clínico de Self, Club Self, Speaker Self y dictante de curso de posgrado de ortodoncia invisible. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Rocío. Gracias, Diego. Bueno, vamos a comenzar. En este encuentro voy a hablar de mi experiencia con Self, cómo subimos casos y qué aprendí en el camino. Es el sexto encuentro, como bien dijo Diego, de estos Self Talks. Estoy muy agradecida a Aditec y a Ortodent por este espacio para poder compartir lo que estamos haciendo, lo que estamos conociendo de este sistema Self en Argentina aproximadamente desde principio de año. Y esta charla la organicé de esta forma, dividiendo el título, desglosándolo en tres partes. Mi experiencia self y qué descubrí para contarles mi primera impresión. Luego vamos a ver cómo subir casos y finalmente qué aprendí en el camino y qué estoy haciendo hoy en día con este sistema tan completo. Para comenzar, mi experiencia con Self comenzó, como les dije hoy, a principio de año. ¿Y qué descubrí? Descubrí que es un sistema de alineadores muy completo que me brinda a mí, como profesional, como ortodoncista, información. Y a partir de la información yo puedo tomar decisiones terapéuticas dependiendo mi criterio personalizado para cada paciente. Entonces, cuando yo planifico con Self, voy a tener tres ítems característicos y muy importantes que van a ser la planificación en posición final, el staging minucioso y detallado a mi disposición y la tabla dinámica de movimientos. Cuando hablamos de la posición final, vamos a hablar de la típica frase que ya todos quienes hicieron un curso de alineadores la sabemos, la conocemos, la hemos escuchado, que es empezar con el final en mente. Solo podemos ver el final en mente cuando realmente planificamos hasta la posición final. ¿Qué significa realizar una planificación en posición final? Ver mi objetivo final de trabajo, ver hacia dónde quiero llegar. Y esto va a contemplar la posición final, valga la redundancia, ¿no? De dónde tienen que estar sus piezas dentarias, como así también los auxiliares utilizados, los accesorios, los recortes, la cantidad de alineadores activos, la cantidad de alineadores pasivos, toda mi secuencia de trabajo en un solo plan para yo poder, a partir de eso, tomar decisiones y empezar de una manera organizada, prolija, ordenada y secuenciada. Otra cosa que me parece muy interesante, y para quienes no me conocen, yo eh, trabajaba realizando mis propias planificaciones con alineadores in-office, he trabajado también como CAD designer, entonces para mí trabajar con un sistema que me brinde información completa del plan es extremadamente importante. Entonces, encontrar que en Self yo puedo ver la evolución y puedo ver el panel de staging es un lugar, es un punto de partida fundamental porque yo voy a poder ver la biomecánica del tratamiento, voy a poder ver la secuencia de trabajo, voy a poder ver qué pieza dentaria se mueve, cuándo comienza a moverse y cuándo finaliza su movimiento. Voy a poder evaluar también en qué momento se colocan los attachments y de golpe si hay un cambio de attachment también voy a poder visualizarlo, voy a poder visualizar si hay un salto virtual, si hay que realizar stripping y en qué momento, porque no siempre el desgaste interproximal se realiza en el alineador número 1, sino que muchas veces tenemos que crear una situación, una condición favorable
para realizar el stripping de una manera correcta y no desgastar una cara que no sea la adecuada. Entonces, yo en la planilla de evolución voy a poder desglosar y ver todo eso, que muchas veces en un simple video se pierde, porque no tenemos, o sea, es muy difícil llegar a ver con el ojo humano exactamente cuándo un diente empieza a moverse y termina. Eso sí lo vamos a poder ver en el panel de staging. Y hace muchos años que ya, si bien los alineadores son una técnica medianamente nueva, no tan nueva porque ya llevan más de 20 años, hay revisiones científicas, hay publicaciones, hay artículos, un montón. Falta un montón más, de eso estamos seguros, pero sí, al principio toda la investigación eran casos aislados, casos clínicos o bien mucha información de attachment, pero no había tantos artículos de staging. De hecho, hoy en día hay pocos. Pero estos artículos de staging, acá por ejemplo les comparto uno que es muy importante, que habla que si la secuencia falla, la secuencia, el orden, la mecánica, los estadios de que cada pieza dentaria tiene movimiento, si eso falla, ya la selección de attachments y los recursos auxiliares pasan a ser irrelevantes. Entonces, cuán importante es ver cómo voy a mover los dientes, ¿sí? ¿En qué orden? Otra cosa importante que entra dentro del staging también no es solo la secuencia de movimientos, sino cómo lo voy a hacer. Porque el staging, o la secuencia de movimientos, o la biomecánica, como lo quieran llamar, va a depender de múltiples factores. No va a ser el mismo staging que yo le voy a realizar a un paciente niño que a un paciente adulto, a un paciente periodontal, a un paciente que presenta implantes, a un paciente que necesito hacer distalización, a un paciente que quiero hacer mesialización, un paciente que quiero agilizar los tiempos, que quiero recambiar los alineadores más rápido. También va a depender del plástico que yo utilizo. La secuencia de movimiento no va a ser la misma para todos los pacientes y para todos los plásticos y para todos los sistemas de alineadores igual. Todo varía de acuerdo al caso clínico. Entonces, con conocimiento y con información, yo ahí es donde puedo tomar las decisiones diagnósticas. Por eso, esta imagen que parece eh, sencilla, tiene un montón de información y es el punto de partida después de ver la posición final hacia donde yo tengo que ir a ver, a evaluar y a sacar información para ver si es correcto para mi paciente. Y una cosita más que me gustaría mencionarle, que nosotros en Argentina es un término que estamos muy familiarizados, que es la optimización del movimiento. ¿Qué significa la optimización del movimiento? Optimizar el movimiento significa que a cada diente nosotros vamos a planificarle la cantidad de alineadores que ese diente va a necesitar. ¿Por qué? Porque sería imposible que todas las piezas dentarias empiecen y terminen con la misma cantidad de alineadores, porque cada diente va a tener diferente movimiento. Hay un diente que seguramente tenga que moverse muy poquito y otro que tenga que moverse mucho. Entonces, de eso va a variar. Self lo hace a la perfección, todos los planes de tratamiento están con optimización del movimiento, pero es un recurso que nosotros tenemos que saberlo también a la hora de comparar sistemas o de elegir uno u otro. Entonces, ¿cómo les quiero explicar esto? Por ejemplo, van a ver en este panel de staging que la pieza dentaria 33 tiene un movimiento que va a llevar 29 alineadores, mientras que la pieza dentaria 35 seguramente tenga un movimiento mucho menor y va a llevar para cumplir su objetivo 17 alineadores y luego va a quedar inmóvil. Si yo esa pieza permito que se mueva a lo largo de todo el movimiento de los 33, de los 29 alineadores, perdón, igual que el diente 33, seguramente ese diente, el 35, va a recibir una fuerza que llamamos subumbral y no se va a mover de la misma forma. Entonces, el movimiento subumbral es lo que tenemos que evitar para que los tratamientos sean predecibles y eficientes. Un último ejemplo para poder entenderlo y graficarlo bien. Yo tengo la pieza dentaria 12 que tiene que moverse 34,5 grados y la pieza dentaria 13 que se tiene que mover 21 grados. Por protocolo, Self rota 1,5 grados por alineador. Ahora bien, si yo veo que la pieza dentaria 12 tiene 23 alineadores activos para resolver la rotación y la pieza dentaria 13 la misma cantidad de alineadores, yo ya, entendiendo este concepto, voy a saber que la pieza dentaria 13 va a recibir menos fuerza
de la que necesita. ¿Por qué? Porque su rotación se está resolviendo en más alineadores de los que requiere. Y eso va a hacer que sea ineficiente. Va a hacer que seguramente cuando termine mi plan, esa pieza dentaria necesite refinamiento. Entonces yo tengo que hacer que mi tratamiento sea óptimo, sea justo para cada pieza dentaria. Entonces, ¿cómo se optimiza el movimiento? ¿Cómo planifica Self a través de su centro de planificación? A través de lo que dije recién, la optimización del movimiento. Entonces yo voy a observar que la pieza dentaria 12 se rota en 23 alineadores y la pieza dentaria 13 se rota en 14 alineadores. Esto me asegura que está optimizado y me asegura que va a ser mucho más predecible. Y por último, hoy hablamos de tres cosas. Primero, la posición final. Segundo, el panel de staging. Y como tercer punto, la tabla dinámica de movimientos. La tabla dinámica de movimientos, como bien lo dice su palabra, es una tabla que nos va a mostrar en tres puntos distintos del diente, es decir, en la corona, en el centro de resistencia y en el ápice radicular, cuánto se va a mover esa pieza dentaria. En grados y en milímetros, de acuerdo a los diferentes sentidos del espacio, y de una manera dinámica. ¿Qué significa dinámica? Que a medida que avanza los alineadores, esa tabla se va a ir moviendo. Y yo de esta tabla puedo sacar muchísima información porque voy a saber cuánto se mueve un diente entre alineador y alineador, que eso es lo que llamamos rango de movimiento, y también comparando el inicio con el final, cuánto se movió al final. Y volviendo a la palabra información que hoy les mencioné, yo teniendo esa información puedo tomar decisiones. ¿Qué significa? Si quiero aumentar el rango, si quiero disminuirlo, si quiero cortar la cantidad de alineadores, si quiero usar un recurso auxiliar, si me parece mucha fuerza para mi paciente, porque es un paciente adulto, porque es un paciente periodontal. Y ahí es donde empiezo a decidir y a individualizar mi caso en función de todo lo que estoy conociendo. Es por eso que resumo esta primera parte de mi experiencia con Self, que descubrí información. Y para mí, tener información nos da poder de decisión, nos da protagonismo y nos permite tomar decisiones frente a cada caso clínico. Diego, cualquier pregunta, me avisas. Ahora vamos a ver cómo subir un caso clínico. Seguramente los que están conectados, si ya trabajan con Self, ya conocen la plataforma. Como dijo Diego, nosotros somos de Argentina. Esta es la imagen visual de la página de Argentina, pero sí me parece importante recordarles que en todos los países es diferente. A mí me pasaba al principio que entraba y me confundía con la página de Brasil, a pesar de que la imagen es distinta, pero me daba usuario y contraseña incorrecta y decía, no puede ser, si pasaba. Diego me decía, es que estás en la otra página. Entonces, lo que sugiero es copien el link de la página del país que ustedes pertenecen y lo ponen acá en un acceso directo para disminuir esos errores y que ya puedan entrar de una manera muy rápida. Al mismo tiempo, también quiero decirles que la plataforma funciona muchísimo mejor desde Google Chrome, es más rápida y funciona mucho mejor. Por eso si pueden utilizar Google Chrome, también se los recomiendo. Ahora bien, perdón. Una vez que ustedes ingresan a la página de Self, se va a abrir un dashboard donde van a poder ver todos sus casos clínicos, van a poder evaluar los pacientes que tienen en tratamiento, los pacientes que están con un asunto pendiente. ¿Qué significa un asunto pendiente? Puede ser un escaneo que se les rechazó, puede ser un paciente que empezaron a cargar y por ahí le falta el escaneo, lo dejaron guardado, un paciente que cargaron todo, pero quieren hacer la prescripción online más detallado en otro momento, entonces queda pendiente. ¿Qué significa? Que a ustedes les falta alguna documentación para que pase a setup en desarrollo. Entonces, de pendiente pasa a setup en desarrollo. Cuando en setup en desarrollo hay algún error, vuelve a pendiente si es que, por ejemplo, tienen que modificar algo o tienen que modificar un escaneo o lo que fuese. Si no hay que modificar nada, del setup en desarrollo tarda aproximadamente 48 horas, un poquito más, un poquito menos, y aparece en setup disponible para aprobar. Bien,
Bueno, eso es en líneas generales cómo se ve la plataforma. Yo sé que Mauricio ya habló de esto, sé que Talita también habló de esto. Por eso hoy voy a especificar cómo cargar casos. También les recuerdo que en clínicas ustedes pueden cargar cada clínica en las cuales ustedes trabajan con el logo personal de cada clínica para tener los pacientes ordenados por clínica. Es mucho más sencillo, es mucho más práctico. Ahora bien, cuando vamos a cargar un paciente, lo pueden hacer o bien desde pacientes o desde esta parte violeta que dice agregar pacientes. Cuando ustedes hacen clic en agregar paciente, se les va a abrir una plataforma donde van a poner el apellido y el nombre del paciente, van a poner guardar y ahí automáticamente va a crear el nuevo ID de ese paciente. Ven que tienen el ID, le pueden poner una imagen para que les quede también ordenado, van a poner guardar y ahí en menú van a apretar donde dice agregar orden. Hola Nati, me apareció Nati. Cuando aparece agregar orden, acá van a tener que elegir. Entonces, pueden seleccionar el plan completo, que incluye la planificación y la fabricación de alineadores, el plan Self-Guard, que si bien no es del tema del día, es un plan de contenciones muy completo que está disponible para pacientes con alineadores Self, para pacientes con otro sistema de alineadores, para pacientes con brackets, y es súper completo para personalizarlo a gusto profesional. Y si no, también tienen el Self-Plan, que es solamente la parte de planificación para que cada profesional imprima y estampe sus alineadores en su consultorio. Vamos a ver hoy la parte de Self-Complete, que incluye planificación y fabricación de alineadores. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser cargar las imágenes. Dentro de las imágenes, nosotros vamos a cargar las fotos del paciente, ¿sí? Todas las fotos faciales extraorales que nosotros estamos acostumbrados a tomar en ortodoncia, las fotos intraorales. Cuando tomamos fotos intraorales tenemos que asegurarnos que sean nítidas, que representen realmente el escaneo, que representen realmente a nuestro paciente, para poder así comunicarnos con el centro de planificación de una manera correcta. Todas las tomas que nosotros eh, consideremos que sean necesarias para una buena comunicación con el centro de planificación. Algo que es muy importante es en la parte de las fotos sagitales, incluir hasta la última pieza dentaria. Por eso yo pongo acá que esto está mal. ¿Por qué? Porque el centro de planificación quizás no llega a ver si hay un segundo molar, ¿ven? O un tercer molar. Y es importante porque si quizás el escaneo tampoco llegó a la última pieza dentaria y los registros no están completos para poder cotejarlo, quizás queda por error alguna pieza dentaria sin incluir en el tratamiento. Entonces, siempre es importante que las imágenes eh, sean representativas del paciente. Cualquier imagen auxiliar que a nosotros nos sirva de utilidad para comunicarnos, ya sea para marcar una línea media, para mostrar un resalte, para marcar alguna simetría, lo que fuese necesario para ese caso clínico, podemos subirlo también a ese apartado. Como así también las radiografías panorámicas, teleradiografías, cortes tomográficos, ¿sí? Porque si bien no podemos cargar la tomografía, sí podemos cargar cortes tomográficos de diferentes incidencias que nos sirvan para una buena comunicación, cefalometría o lo que nosotros consideremos que sea útil para ese paciente. Una vez que cargamos toda la documentación en la parte de imágenes, vamos a completar primero unos ítems donde solamente tenemos que completar el tipo de tratamiento, ahí donde vamos a ver si, por ejemplo, es un tratamiento completo o un tratamiento solamente de alineación anterior. Vamos a ver si es un tratamiento de ambas arcadas o de una sola arcada. Vamos a poner si la relación molar o canina la quieren conservar o la quieren corregir. Los attachments, si quieren colocar attachments, si no quieren colocar attachments o si desean colocar attachments por palatino, por ejemplo.
el overjet y el overbite si lo quieren modificar o conservar, la mordida cruzada si la quieren corregir, IPR si quieren hacer o no, o solo si es necesario, la forma de arcada si la quieren expandir, si la quieren contraer, si la quieren mantener, el apiñamiento si lo quieren resolver a expensas de expansión, a expensas de expansión e IPR, los diastemas lo mismo, si los quieren conservar o los quieren mantener, y la línea media lo mismo, si quieren mantener ambas, corregir superior, corregir inferior. Esto es un pantallazo que luego tienen que desglosar en la parte de virtualización de la planificación, porque esta información es como un resumen, pero yo después le tengo que decir al centro de planificación, quiero corregir la relación molar, pero ¿cómo la quiero corregir? La quiero corregir con distalización, la quiero corregir con mesialización, la quiero corregir a expensas de un salto virtual. El paciente va a recibir una cirugía ortognática, lo que fuese. Yo tengo que dar las indicaciones de eso que quiero lograr. Entonces, no Rocío, nos quedemos, sí. te hago una consultita ya que estábamos ahí, vos ya terminás de explicar ahí. Ahí la doctora Fiorella Chicata López pregunta si la tomografía se puede cargar o se envía el archivo de otra forma. No, la tomografía no se puede en self integrar a la planificación. Solo podemos enviar las imágenes tomográficas. Alguna captura de alguna imagen, de algún corte, donde haya marcado alguna angulación o algo, eso lo puedes capturar y lo podés subir como si fuese una foto. Perfecto, perfecto, continuamos entonces. Entonces, una vez que rellenamos esto, vamos a ver que abajo está la queja del paciente, donde lo vamos a anotar con comillas. Y luego, ¿y por qué me salto? Verán acá que dice instrucciones para la virtualización. Como es lo más importante, lo vamos a ver más adelante. Vamos al último paso, que es subir los archivos de escaneo. Vamos a subir la arcada superior, la arcada inferior. Lo interesante de esto para aquellos profesionales que por ahí no tengan escáner y reciban el escaneo de un centro de escaneo, verifiquen a través de este visualizador dos cosas importantes. Primero, que el escaneo sea de su paciente, por las dudas. Siempre lo chequean. Y segundo, que esté bien todas las piezas dentarias escaneadas, toda la zona cervical, tanto por vestibular como por palatino, que llega hasta la última pieza dentaria, para evitar que lo rechacen. Entonces, revisan el escaneo, lo cargan, ven, cuando muchas veces tenemos un error de escaneo, recibimos el rechazado el escaneo, con las marquitas de donde falta escanear, y hay que reescanear y volver a subir el escaneo, y ahí comienza la planificación. Entonces, una vez que cargamos todo, y recordemos que me falta toda esta parte que la vamos a ver ahora, vamos a poner enviar. Si nosotros ponemos que sí, ya pasa al lugar donde les dije hoy, que era en planificación, en estado de planificación, y si ponemos que no, se va a guardar en asuntos pendientes. Entonces, como dije hoy, si ponemos que sí, pasa a setup en desarrollo. Si ponemos que no, pasa a asunto de clínica pendiente. Y si está en desarrollo y por ahí hay algo que está mal, algo que hay que corregir, vuelve de setup en desarrollo a asunto de clínica pendientes. Y este apartado lo quería hablar separado porque me parece realmente muy importante, donde nosotros tenemos que realmente escribir de una manera clara qué es lo que queremos hacer, qué staging queremos recibir. Recuerden que hoy les hablé del staging. Eso que nosotros visualizamos y lo podemos comprender, lo podemos desglosar, lo podemos entender, lo tenemos que pedir. Entonces, dentro de ese recuadro, donde nosotros vamos a solicitar cómo queremos lograr nuestros objetivos, tenemos que tener una comunicación clara con el centro de planificación, clara, precisa, sin dejar nada librado a la interpretación del centro de planificación. ¿Por qué? Porque nosotros de esta manera vamos a disminuir las idas y vueltas y vamos a disminuir la cantidad de correcciones. Vamos a ver más adelante,
y lo habrán visto con Talita en el encuentro de la semana pasada, que gracias al ayorto y a los controles 3D, después la corrección es mucho más rápida y la forma de comunicación también es mucho más sencilla. Pero, como todo, cuando nosotros más aclaramos de antemano, va a ser mucho más rápido y va a fluir de una manera mucho más práctica. Entonces, les traje un ejemplo que es bastante sencillo. En este caso, el paciente concurre para cerrar ese espacio residual entre el 33 y el 34 a través de la mesialización de todo ese sector. ¿Y yo qué solicité? Solicité primero comprimir la arcada inferior y alinear movimientos pequeños que tenía en el otro sector, en el otro lado del maxilar inferior. Y una vez que todos los otros dientes se hayan alineado, usar todos esos dientes de anclaje y empezar la mesialización, ¿sí? Empezar el cierre de espacios entre 43 y 44 por mesialización de 44, 45 y 47, ¿ven? De manera secuenciada uno en uno, utilizando de anclaje el resto de la arcada sin movimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de, por ejemplo, mesializar o de distalizar o de en realidad realizar cualquier movimiento. Podemos mover primero un diente y después otro, podemos mover dos dientes a la vez. Va a depender de un montón de factores que van a ser inherentes al paciente, que me van a mí permitir decidir qué secuencia quiero usar. En este caso, yo consideré, como el maxilar inferior y la mesialización es mucho menos predecible, preferí realizar un plan más discreto, más seguro, que es mover de a un diente. Entonces pedí mover primero el 44, cuando el 44 termine, mover el 45 y cuando el 45 termine, mover el 47. Me pareció que iba a ser más predecible. Pedí también que voy a utilizar un microimplante, entonces solicito que coloquen recorte para botón para poder colocar un power arm, ¿sí? Y que ese recorte lo coloquen solo en los dientes que están en movimiento. Entonces, que coloquen el recorte en el 44 para que se mesialice. Cuando el 44 se mesializó, pase el recorte al 45 y cuando el 45 se mesializó, pase el recorte al 47. Esto, que es pago, si nosotros nos olvidamos, nos genera después en la clínica muchas complicaciones porque hay que hacer muchas modificaciones de los alineadores que de esta manera eh, hace todo mucho más práctico. Entonces yo recibo este plan donde ven al principio unos movimientos muy leves en la otra de mi arcada y luego comienza la mesialización de una pieza dentaria. Cuando termina, pasa a la siguiente y así al 47. Por supuesto que la secuencia que cada uno elija es personal. Quizás a algún profesional esto le parecerá muy lento y se puede hacer de a dos dientes. Eso depende del gusto profesional, como mismo sucede en ortodoncia fija. Así estamos hoy en día. Vamos por el alineador número 12, como está acá, y así es como está el paciente. Entonces, eso era un caso sencillo, pero lo que les quería demostrar es que tenemos que pensar en la secuencia, en los auxiliares, en todo lo que vamos a hacer de antemano para que quede todo prolijo, ordenado, mismo el desgaste interproximal. Vemos cuándo lo quiero hacer yo, cuando recibo un 3D. Ahora vamos a ver cómo reviso el caso, qué es lo que tengo que ver. Cuando me dicen que el setup ya está listo para aprobar, ¿cómo lo reviso? Bueno, voy a hacer clic, por supuesto, en esa parte y me van a aparecer las distintas revisiones. Primero va a haber una sola, por supuesto, para que yo la vea. Cuando yo tengo mi plan para ver la revisión, en Argentina tenemos la posibilidad de pedir a través de esta cabecita que tenemos acá una tutoría, de manera tal que vamos a asesorarlos y acompañarlos y ayudarlos para ser de intermediario entre Argentina y el centro de planificación, para que todo sea más fácil y puedan adquirir seguridad y confianza a la hora de evaluar un 3D y de pedir modificaciones. Entonces, ¿cómo voy a evaluar el 3D? Voy a apretar, bueno, ahí está la tutoría. Voy a hacer clic en esta parte que dice hay orto y van a aparecer las planificaciones.
También es muy interesante ver que va a haber un visor para el doctor y un visor para compartir. En el caso que yo lo quiera, por ejemplo, compartir con el paciente. Puedo entrar acá, donde dice visor para el doctor, o directamente hacer clic en revisión 1. Cuando yo entro, me va a aparecer el aorto, que acá me detengo porque Talita explicó todo el martes pasado súper bien, súper completo. Entonces, una vez que entramos al aorto, ya saben todas las partes que tiene y saben que tiene la posibilidad de hacer clic en modificar y ustedes hacer sus propias modificaciones, que para cosas muy chiquitas, muy precisas, o para modificar la forma de un attachment, o para girarlo, rotarlo, o para sacar attachments, o para colocar un recorte para botón, es mucho más rápido que andar pidiéndolo. Entonces, Talita esto seguramente lo explicó, pero repasamos. ¿Qué podemos nosotros con nuestros controles 3D modificar? Podemos modificar el plano oclusal, podemos modificar los movimientos de las piezas dentarias y los attachments y la forma de los arcos. Ahora, ¿qué tengo yo que pedir al centro de planificación? Por ejemplo, alineadores pasivos los tengo que pedir por escrito. Los attachments de precisión, dentro de Self vieron que hay attachments convencionales y attachments de precisión. Los attachments convencionales los podemos colocar y modificar nosotros, los de precisión los tenemos que solicitar y la secuencia también la tenemos que pedir. Entonces, yo puedo, como dije recién, mover los dientes. Y por ejemplo, si algún diente lo veo que no me gusta cómo estaba rotado, lo puedo rotar más o menos, puedo modificar, puedo cambiar. Y luego le voy a decir al centro de planificación, modifiqué las posiciones finales. Puedo sugerir una secuencia nueva, si sé qué es lo que quiero, y si no, ellos mismos, de acuerdo a la posición nueva que yo logré, van a sugerirte una nueva revisión con una nueva secuencia de tratamiento. Y muchas veces nos han preguntado, ¿y si no quiero utilizar los controles 3D, o no me siento seguro, o no me siento preparado, o no soy bueno con la computadora? No hay ningún problema, porque absolutamente todo también lo podemos pedir por escrito. Entonces, de acuerdo a la forma de trabajo de cada uno, podemos hacer modificaciones de manera escrita o de manera interactiva con la parte de los controles 3D. Una vez que ya tengo el caso listo, que ya me gusta, que ya lo quiero aprobar, lo que tengo que hacer es, cuando dice aprobar el pedido, tengo que apretar la palabra sí y ahí se va a desplegar una serie de opciones donde yo tengo que hacer clic en el plan que corresponde a lo que yo aprobé. ¿Qué significa? Si yo tengo un self 10, tengo que hacer clic en el self 10. Si mi plan es de 30, en self 30. Y como ya saben, si se excede, por ejemplo, si es un plan de 11 o 12, ya se pasa a un self 20. Si el plan es de 20, es un self 20. Si la cantidad de alineadores que tiene su planificación es de 25, ya se considera un self 30. Frente a cualquier duda, pueden consultar en el Club Self o en sus asesores comerciales para hacer clic en el plan que corresponda. Una vez que ustedes hacen clic en eso, cuando hay más de una planificación, van a ver que siempre tienen en gris la última, pero muchas veces no significa que la última sea la que ustedes quieran aprobar, así que verifiquen cuál es la correcta para ustedes y ahí cuando está en gris la que ustedes consideren correcta, ponen OK y ya queda el caso aprobado y pasa a producción. Entonces, dentro del segundo ítem, vimos al principio qué es lo que descubrí de Self, que era toda la parte de la información, de planificación en posición final, de staging y de rango de movimiento con la tabla dinámica. Esta segunda parte fue sobre cómo cargar los casos, cómo revisarlos y cómo aprobarlos. No hablé del aorto porque lo explicó Talita súper bien para no ser reiterativa. Y ahora, para terminar, quiero mostrar la tercera parte que me pareció a mí muy interesante, que significa que aprendí en el camino. Yo les dije que cuando empecé a trabajar con Self me llené de información, yo planificaba, yo hacía mis diseños y me encantó poder tener tanta información a disposición para mis casos clínicos,
¿Por qué? Porque teniendo esa información, uno sabe que el alineador es un recurso más dentro de la ortodoncia y conocemos todas las limitaciones que tienen y muchas veces necesitamos auxiliarnos de algo, de otros recursos, de otras herramientas, para que ese tratamiento de ortodoncia con alineadores sea más predecible. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí que con Self yo puedo, conociendo la posición final, conociendo el staging y conociendo la tabla dinámica de movimientos, puedo personalizar mis casos clínicos. ¿Y qué significa personalizar mis casos clínicos? No es solo elegir qué attachment poner ni qué recorte para botón. Es elegir qué rango de movimiento quiero y qué cantidad de alineadores. ¿Por qué? Porque sabemos que frente a por ejemplo, grandes rotaciones de dientes redondos, sabemos que los alineadores no son eficaces. Entonces tenemos que utilizar un recurso auxiliar. Y si yo ya sé que voy a ayudarlo, voy a ayudar esa mecánica con un recurso auxiliar, también sé que puedo aumentar el rango de movimiento. Y si sé que puedo aumentar el rango de movimiento, sé que puedo reducir la cantidad de alineadores. Entonces, son cosas que empiezan a estar entrelazadas y que a mí me permiten evaluar en cada caso qué hacer. En Argentina, gracias al doctor Alfredo Álvarez, nosotros utilizamos mucho los cantilevers para rotar y corregir el tip de una pieza dentaria, dos ítems que sabemos que son muy difíciles en las piezas dentarias pequeñas o redondeadas, como puede ser un lateral o un canino. Entonces, al ayudarnos, perdón, de este cantilever, nosotros disminuimos muchísimo la cantidad de alineadores. Seguramente alguno esté pensando por ahí, los pacientes que piden alineadores no van a aceptar un cantilever. Desde ya que un montón no. Pero hay un montón que sí, porque van a priorizar hacerlo más rápido. Entonces, como yo digo siempre, todos son recursos, todas son herramientas que nos permiten a nosotros evaluar qué hacer con cada paciente. Nosotros al utilizar, por ejemplo, un cantilever, podemos aumentar hasta 4 grados de rango de movimiento. Y de golpe corregir una rotación que se suele hacer en 18 o 20 alineadores en 5 o 6. Por supuesto que en estos casos vamos a ver lo que se llama gap, que es un espacio virtual. ¿Por qué? Porque el espacio que siempre se ve cuando uno se coloca un alineador nuevo, que es para que el diente se mueva, en un patrón, en un rango normal, promedio, siempre es muy chiquito, entonces es muy poquito la luz que se ve en un alineador nuevo recién colocado. Pero si es un alineador que está con sobrecorrección, es un alineador que tiene cargado mucha más información en un diente, porque yo voy a usar un auxiliar, entonces va a ser mucho más la luz que yo voy a ver. Si no tengo luz, si no tengo espacio, y ahí volvemos al concepto que dije hoy, que la secuencia es más importante que el recurso. Si yo no tengo espacio y le coloco un cantilever, no voy a aumentar la velocidad de mi tiempo de trabajo. Este es otro caso, por ejemplo, para verticalizar un molar. Es mucho más rápido con un cantilever. Y así nosotros vamos aumentando el rango de movimiento, disminuyendo la cantidad de alineadores y utilizando un auxiliar. Les voy a mostrar dos casos, uno que se instaló, otro que solamente está en la planificación, pero seguramente les sirve de información y les sirva para tener una idea si quieren hacer algo similar. Prometo y espero poder mostrarles más avances de estos casos, pero como yo les mencioné hoy, estamos desde principio de año trabajando con esto y los casos requieren tiempo para su avance, pero sí es muy interesante cómo cambia la forma de planificación. Por ejemplo, en este caso, van a ver la pieza dentaria 33 con una gran inclinación, con una raíz, con un gran torque radicular hacia vestibular, una raíz que está salida del hueso de la tabla vestibular, que en una planificación inicial, perdón, que no es video, llevaba a corregirla 40 alineadores, solo por ese diente. Van a ver que, miren, el ápice radicular de la pieza dentaria 33 tenía un torque al lingual de 39 grados y una rotación amesial de 35 grados. Es por eso que esto se deduce en 40 alineadores.
Bueno, lo que hicimos fue duplicar el movimiento, esto lo hicimos con la gente de Brasil, con el centro de planificación, duplicar el movimiento, ¿para qué? Para que disminuimos a la mitad el tiempo de tratamiento. ¿Y qué solicitamos? Solicitamos recortes, como van a ver acá, en el canino y en el molar, para utilizar un cantilever. Un cantilever que primero va a ser de tip para el tip radicular de la raíz y luego se va a cambiar por uno de torque. Y yo así me aseguro que la fuerza va a estar ayudada por un recurso auxiliar y al mismo tiempo las reacciones que me da esa fuerza auxiliar van a estar controladas por el alineador. No es que el alineador no sirve para nada, porque si yo pongo un cantilever muchas veces sin alineador, no tengo un control 3D de la corona, no tengo un control de la pieza dentaria. En cambio acá está guiado por el alineador y me va a acompañar y ayudar a generar lo que realmente quiero lograr y disminuir o evitar los efectos adversos. Así es como inició el cantilever, que lo colocó una doctora que se llama Florencia Silveira del Club Self y les prometo mostrar más adelante el avance. Pero ven que el alineador calza perfecto. Ven, no sé si logran darse cuenta que la parte vestibular no está bien en contacto con la cara vestibular. Eso es porque eso tiene gap. Eso porque tiene más información ese diente entre uno y otro que lo convencional. Y acá les muestro otro caso donde es un caso medianamente sencillo, pero sí tiene las piezas dentarias laterales una gran rotación y una gran modificación del tip. Entonces, acá lo vemos que la planificación inicial es de 33 alineadores para corregir esta rotación, que es aproximadamente de 49 grados, por ejemplo, en la pieza dentaria 12, que es la más marcada. Y yo lo que decidí en este caso puntual, no duplicar el movimiento, porque me parecía mucho, pero sí acelerar la rotación. Hoy dijimos que sabiendo cuánto rota, yo puedo modificar. Entonces yo había visto que en la tabla dinámica de movimientos la rotación era de 1,5, decido acelerarlo a 2. Entonces de 33 alineadores baja a 26 y al mismo tiempo solicito un recorte para utilizar un cantilever espontáneo que me va a permitir esta rotación, y esta corrección del tip sea mucho más predecible. Al mismo tiempo, cuando yo utilizo auxiliar, me aseguro que no haya merma. Vieron que, o sea, todos sabemos que los alineadores hay alguna pérdida de movimiento, aproximadamente entre un 10 y un 20%. Entonces yo, utilizando en movimientos que son poco predecibles un recurso auxiliar, me aseguro que la merma sea mínima. Y acá vemos cómo primero genero espacio y luego empieza la rotación ya con un rango aumentado, asegurándome la predecibilidad de la rotación. Otra cosa que Rocío, también, sí, perdón, te interrumpí no sé justito, pensé que perdón. como estábamos hablando del cantilever y de acelerar y demás, la doctora Silvana consulta con respecto a los cantilever, dice que no tengo experiencia en absoluto y quisiera poder informarme. Yo sé que es algo que vos utilizás habitualmente. Bueno, sí, los cantilevers espontáneos los realizamos por lo general con un alambre de Niti de 0,16. A ver si puedo dibujar. Tiene que estar Alfredo para esto, pero vamos a dibujarlo. A ver si puedo con esto. Entonces, acá se puede pegar, por ejemplo, un bracket pequeño, ¿sí? Y del otro, acá se ve mejor. Y acá se puede pegar un botón con un ojal o algo para agarrar ese cantilever. En este caso, por ejemplo, el alambre debería salir hacia allá. ¿Para qué? Para que cuando yo lo ligue acá, me ayude a rotar y tipear esta pieza dentaria.
¿sí? Después, si quieren, no tengo tantas imágenes acá. A ver, espera a ver si puedo ir para atrás. Acá se ven también. Lo importante, otra cosa importante es también acá lo que sobra. Esto que sobra aquí, que se pegue con resina a la pieza dentaria y el otro extremo del cantilever se liga acá, ¿ven? Y esto ayuda a la rotación y tiene mucho más control que el efecto de cupla. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió Ah, perfecto, lo entendí hasta yo que no soy ortodoncista. Ahí cualquier Silvana cosa. nos agradece. Ah, listo. Ahora que voy a volver. Acá tienen otro. ¿Ves? Este es otro tipo de cantilever para verticalizar molar. Parapam. Y creo que estaba por acá, ¿no? Otra cosa que les decía es que si yo quiero, por ejemplo, corregir esta rotación, miren, el plan inicial me mandó el recorte muy a distal y no me servía a mí para el tiro que yo necesito para corregir esa rotación. Entonces, ¿qué hice? Solicité que el recorte esté bien hacia mesial y automáticamente el centro de planificación me corrió el recorte para mesial. Esto me ayuda a mí a la mecánica auxiliar que yo quiero utilizar. Entonces, para terminar, em, hablamos de qué descubrí con Self, descubrí mucha información para poder subir mis casos y poder personalizarlos de esta manera en la cual estamos trabajando, que nos permite realizar tratamientos más específicos, más predecibles, a veces más cortos, cuando el paciente también lo acepta. Habrá pacientes que no quieren utilizar auxiliares y también es válido, pero nosotros con la información, nosotros sabiendo qué es el rango de movimiento, sabiendo qué es la optimización, sabiendo qué es el staging, podemos empezar a jugar con todos aquellos recursos que tenemos de la ortodoncia fija. Hoy no hablé tampoco de los mini tubos, eh, pero son muy, eh, muy útiles para combinar con alineadores. Y con esta información, ¿qué hago yo? Puedo personalizar cada caso clínico, porque habrá pacientes que van a querer una técnica pura y estar más tiempo en tratamiento y quizás con un refinamiento y está bien. Habrá pacientes que quieren lo más rápido que se pueda. Habrá momentos donde uno se tiene que poner firme porque mesializar un molar inferior solamente con alineadores es imposible. Entonces uno se tendrá que poner firme para el paciente y decirle, en este momento tenemos que usar una mecánica auxiliar. Y así, desde el conocimiento y desde la información y desde la la disponibilidad y la buena predisposición que presenta el Centro de Planificación de Brasil para escuchar cada pedido y personalizar cada caso, poder brindarle a cada paciente el mejor tratamiento y lo más eh, personalizado posible y acorde también a nuestro criterio profesional, sin olvidarnos de la ortodoncia de antes y poder combinar todos nuestros conocimientos para, para trabajar a gusto y con nuestro criterio clínico. Así que bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y les dejo mi contacto, cualquier pregunta que quieran o que tengan para realizar. Mismo si quieren más información de los cantilevers, hay un artículo que está publicado en la revista de la SAO, que se los podemos enviar, que es del doctor Alfredo Álvarez. Y también les comparto para todos los que son de Argentina el contacto del Club Self. Si alguien es de afuera y me quiere escribir, por ejemplo, para el artículo, también se los podemos compartir. Y bueno, muchas gracias a todos.
Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Ahí, bueno, Rocío, ya las preguntas que habíamos tenido las habías contestado. Te queríamos agradecer a vos, como siempre, muy amable en explicarnos y informarnos. A los que estuvieron asistiendo al Self-Talk, saludarlos y, bueno, desearles una buena noche. Hasta la próxima. Adiós.